Principalmente la columna tiene tres funciones que son claves. Como ven aquí, son soporte del peso corporal, movilidad y protección del tubo neural, ¿sí? Toda la columna vertebral, que es una sucesión de huesos y articulaciones, está hecha para estas tres funciones, ¿sí? Que son, como ya dijimos bien, el soporte del peso, la movilidad del tronco en general y de los miembros, y la protección de la médula espinal. Ahora vamos a ver en detalle cada uno, ¿sí? Bien. Ahora voy a pasar a mostrar la anatomía de la columna, que explica un poquito cada una de estas funciones. Aquí pueden ver por delante de la columna el cuerpo vertebral. Por detrás se ven los pedículos, la apófisis espinosa, las apófisis transversas y por acá el disco intervertebral. Ellos van a formar, aquí ven articulándose toda la unidad discal y corpórea, ¿sí? Eso va a formar la parte anatómica y estructural de la columna vertebral, ¿sí? Como ven aquí, este sería un ejemplo sobre la columna lumbar. Aquí tenemos más de cerca. Como les comenté antes, la columna también forma parte de la protección del eje raquídeo. Aquí ven la médula espinal, que pasa a través de la columna, en cada uno de los segmentos, justo por dentro del cuerpo, y las apófisis. Fíjense cómo pasa por el centro, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo funciona este mecanismo, de los sistemas de trabajo de la columna, que también son tres. Tenemos un sistema activo, un sistema pasivo y un sistema de control neural. Fíjense, el sistema pasivo está formado principalmente por la parte ósea, la que vimos recién, que son las vértebras, los discos, los ligamentos. Tenemos un sistema activo formado principalmente por músculos y un sistema de control, que es el sistema nervioso central, que va a ser el que va a mediar entre los músculos y la columna, la parte ósea, para generar un buen funcionamiento de todo, ¿sí? Ahora vamos a pasar a desglosar uno a uno. Vamos a arrancar por el sistema pasivo. Muy bien, acá volvemos. El sistema pasivo es la sucesión de huesos, articulaciones y discos que principalmente forman el eje, forman la parte ósea, el sostén. Van a dedicarse principalmente a sostener el cuerpo, ¿sí? Contra la gravedad. Como ven bien, aquí tenemos toda la sucesión ósea con los discos intervertebrales y los ligamentos. Acá está el ligamento interespinoso, el ligamento amarillo, el ligamento vertebral común anterior y posterior. Todos ellos forman el sostén anatómico de la columna. Muy bien. Acá también podemos ver lo mismo, cómo se articulan entre sí, formando las unidades discocorpóreas a lo largo de toda la columna. Muy bien. Ahora pasamos a hablar sobre el sistema activo, que son principalmente formado por músculos. Tenemos dos tipos de músculos en la columna. Recuerden muy bien esto porque es muy importante. Músculos que son superficiales y largos, y músculos que son profundos y cortos, como bien decía. Los superficiales y largos principalmente están hechos para generar palancas, para generar movimiento, para mover la columna y transmitir esos movimientos hacia los miembros, ¿sí? Y los músculos profundos son los que se encargan de estabilizar, se encargan de que esas unidades óseas que vimos anteriormente estén bien situadas en el espacio, ¿sí? Aquí vamos a mostrar un poquito el ejemplo de cada uno. Aquí vemos un ejemplo de los músculos superficiales largos. Vean que están bien cerca de los planos superficiales de la piel, son músculos largos. Y en cambio miren ahora los otros. Estos son los músculos profundos, los que se dedican a estabilizar la columna, a situarla en el espacio como dijimos recién. Fíjense, son músculos muy cortitos que van de segmento a segmento, distinto de los otros que van en zonas más largas. Justamente estos músculos lo que van a hacer es estabilizar la columna, generar sostén, que la columna no se desplace entre sí. Fíjense que van de un segmento vertebral a otro. Son muy chiquitos, son segmento a segmento. En cambio los otros que vimos anteriormente eran largos, ocupaban varias articulaciones a la vez. En cambio estos son bien concisos. Ellos nos van a mantener la estabilidad de la columna para que pueda generar esos movimientos, esas funciones que dijimos antes. Muy bien, esta vez. También tenemos los músculos abdominales profundos, que también son cortos y segmentarios, y como ven, la función también es, al igual que los músculos profundos de la espalda, estabilizar. Acá, por ejemplo, vemos el transverso del abdomen, que es el más importante de ellos. Justamente trabajan en conjunto con los músculos posteriores. Toda la cincha abdominal anterior trabaja para estabilizar conjunto con los músculos espinales.
Muy bien. A estos dos sistemas, para el buen funcionamiento, necesitamos también que haya conexiones entre sí, porque si no funcionaría uno no interconectado con el otro. Entonces necesitamos el sistema de control. El sistema de control está dado principalmente por el sistema nervioso central, por la médula y por el encéfalo. Como ven, lo que hacen es recibir información de las articulaciones y de los músculos para generar un efector muscular, para generar un feedback, que va a ser principalmente dado por los músculos estabilizadores que vimos anteriormente, los cortitos, ¿sí? Va a recibir información, recuerden, la posición de las vértebras por parte de los huesos y el disco, y van a mandar información a esos músculos cortitos para que generen esa estabilización que necesitamos para el movimiento, para el sostén. Esto es el funcionamiento normal. Pero bueno, ¿qué pasa cuando el funcionamiento normal empieza a disminuirse? Vamos a ver qué es eso ahora. Es cuando empieza a aparecer una disminución de algunos de estos mecanismos de trabajo que empieza a afectar a los otros y que termina con la producción justamente del dolor o alteraciones posturales. Muy bien. Estos son los factores que principalmente pueden provocar la alteración de este sistema que vimos anteriormente, de este trípode, ¿sí? Generalmente no hay uno que predomine sobre otro, sino que es una sucesión de ellos, ¿sí? Ahí pueden ver varios como el exceso de peso, las alteraciones posturales, lo que es el estrés o un traumatismo, la patología degenerativa. Todos ellos pueden ir sumándose para generar una ruptura del trípode de estabilización, ¿sí? Cuando empieza a suceder esto, empieza a afectarse un sistema, por ejemplo el pasivo, que a su vez va a empezar a afectar al otro, y a su vez también al otro. Y este mal funcionamiento va a generar, como ven, dolor. Es el final de toda esta cascada. Cuando empieza a haber un mal funcionamiento de un sistema, este afecta al otro y finalmente termina con una descompensación general, ¿sí? Que termina dando dolor como síntoma capital, que significa que algo está pasando en la columna, que hay que ver qué está pasando ahí, ¿sí? Muy bien. Esto que van a ver ahora creo que se lo graben bien, que es lo más importante de la charla. Es este cuadro que pasa cuando hay dolor. Recuerden que el dolor va a generar un montón de cascadas. Y esta es la más importante. El dolor genera una inhibición del movimiento. Generalmente cuando aparece un dolor, uno queda rígido justamente para proteger el segmento o lo que sucedió, la lesión que hay oculta atrás de él, ¿sí? Esto va a generar que los músculos que vimos antes se alteren. Los músculos que estaban hechos para sostenernos, los chiquitos que vimos antes, se van a inhibir, no van a trabajar más. Van a generar menos trabajo de lo que habitualmente hacen, no van a sostenernos más. Y los músculos más largos, los que antes nos movían, van a empezar a tratar de compensar a los cortitos, van a empezar a estabilizar. Pero como no están preparados anatómicamente, como vimos bien, son músculos más largos, de movimientos más ampulosos, lo que van a generar justamente es lo contrario de lo que intentarían generar. Van a generar más inestabilidad aún, y van a comprimir aún más la articulación, que es lo que pasa habitualmente. Uno se siente rígido, que los movimientos no son como eran antes, la calidad disminuye. Y eso termina generando justamente lo contrario de lo que queríamos evitar. Todo esto termina generando aún más dolor. Es un feedback negativo, se llama. Empieza con esto y termina de vuelta comprimiendo más aún la articulación y genera más dolor. Y aún peor todavía, puede generar más alteración anatómica de la que había al principio, ¿sí? ¿Se puede corregir eso? Se puede corregir. Lo que se trata justamente de hacer es romper esta cascada. Es justamente la fórmula para poder destruir el dolor antes que se vuelva crónico. O para que el crónico no pase a ser crónico. Muy bien. Ahora justamente lo que vamos a hablar es de eso. Cómo hacer para romper este sistema. Recuerden que lo más importante es justamente tratar en algún momento de toda esa vuelta, bajarlo, disminuirlo. Eso va a ser nuestra función principalmente, ¿sí? Evaluación kinésica. ¿Qué es lo que vemos cuando vemos un paciente por primera vez en el consultorio? Nosotros tratamos de ver primero las zonas de dolor y el nivel de dolor y los mecanismos de producción, o sea, cómo se produjo el dolor, por qué el paciente viene. De todos los que vimos, recuerden que había como 6 o 7 factores: el estrés, las alteraciones posturales, todo lo que es traumatismo, patologías degenerativas congénitas, todo eso tratamos de ver cuál de todos esos es el que empieza generando el dolor, ¿sí? Después buscamos la flexibilidad y movilidad que trae la persona de por sí, el grado de incapacidad y cómo está la postura. Son todos temas muy importantes porque son los que van a generar que ese mecanismo se perpetúe en el tiempo. Entonces vamos a ir viendo qué podemos hacer nosotros para trabajar justamente esto, ¿sí? Principalmente lo que tenemos que hacer primero es bajar la carga axial, tratar de disminuir la carga que esta columna está recibiendo. Recuerden que todo esto terminaba con mayor compresión y mayor dolor. O sea, justamente lo que hay que hacer es disminuir esa compresión para que los músculos que estaban trabajando de más, que no son los que tienen que trabajar de más, que son los largos, se relajen un poquito y puedan permitir actuación a los músculos que sí lo hacen. ¿Y por eso, de qué manera se disminuye? lo vamos a ver.
como dice ahí también, tratamos de corregir la postura y activar los músculos que nos estabilizan, que tratan de hacer esa función que sea más armónica, porque están hechos para eso. En cambio, los otros músculos hay que relajarlos, hay que tratar de que bajen la carga. Por eso dice flexibilizar músculos. Justamente los músculos que flexibilizamos son los músculos que están por detrás, los largos, los que nos van a generar más compresión. Y los otros los vamos a tratar de activar de manera positiva. Ahora, no me queda claro los conceptos flexibilizar y activar, ¿qué diferencia tiene? Justamente los músculos que son largos son los músculos que tenés que flexibilizar, porque son los músculos que no está bien que estén activos, porque son los que van a generar compresión articular. En cambio, los músculos que nos estabilizan, que son los profundos, los chiquitos, son los que sí conviene activar, porque están hechos para eso, están hechos para ese trabajo. En cambio, nosotros no. Entonces, los músculos que están hechos para ese trabajo conviene que los trabajemos, que les demos mucha bolilla. En cambio, los músculos que no están hechos para eso, conviene que los calmemos, que los desprogramemos, que los relajemos, para que sí los que tienen que hacerlo lo puedan realizar de una forma más eficiente. Justamente lo que se busca es eso. ¿Qué es la carga axial? La carga axial es la carga que genera la columna vertebral contra la gravedad. Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a desglosar puntito por puntito para que vean cada cosa cómo se puede trabajar también. Son cosas muy sencillas que se pueden hacer en casa. Vamos punto por punto. Justamente, disminuir la carga axial es el primero. ¿Qué es la carga axial? Es la fuerza que actúa sobre el eje longitudinal de la columna, ¿sí? Está principalmente dada, miren por quién está dada, por el peso del cuerpo, pero también por la gravedad de las fuerzas musculares que generamos nosotros. O sea, las mismas fuerzas musculares que nosotros generamos para sostenernos, nos generan más carga. Por eso es muy importante bajarla. Porque para estar de pie nomás nosotros ya generamos carga axial, generamos trabajo. Entonces lo que tenemos que hacer es disminuirla, siempre. Recuerden eso, siempre todos tenemos de alguna forma disminuir la carga axial. ¿Aparte del peso? Aparte del peso. Aparte, no tiene que ver con el peso también el dolor. Tiene que ver, pero no es el único factor. Como vimos, hay muchos. ¿Y cómo bajamos la carga? Miren. Vamos a... Ahí está. Hay posiciones de reposo para eso. Son posiciones que uno puede adoptar para que esta carga disminuya, para generar mejor trabajo de los músculos y para bajar la gravedad, pero también la activación muscular que genera mayor carga. Como ven, hay tres, principalmente una que es boca arriba, una de cúbito lateral y una boca abajo. Cualquiera de las tres se puede usar. Generalmente hay que ver bien cuál es de las tres, esa que mejor funciona para cada uno. ¿Sí? Pero las tres sirven en determinado caso. ¿Sí? Muy bien. Otra forma de bajar la carga es mediante el agua. Todos sabemos que el trabajo sobre el agua disminuye el peso corporal cuando uno está sumergido. Entonces es un buen medio cuando hay mucho dolor al principio para bajar la carga. Porque justamente lo que hace es disminuir el peso del cuerpo. Ahí ven la pileta de Fleming, que usamos nosotros para trabajar un poquito de aeroterapia. Miren, ahí les mostrado que es importante que vean. Este es un cuadrito de cuánto pesa el cuerpo en determinado punto de sumergibilidad. Miren. Eso. Cuando el agua está hasta el cuello, el peso del cuerpo es del 10% de lo que sería el peso normal. Fíjense todo lo que baja el cuerpo. En cambio, cuando está en las caderas, que sería la parte más baja, está el 50%. O sea, ya trabajando con el agua hasta las caderas, bajamos el 50% de nuestro peso corporal. Entonces, cuando hay mucho dolor, es un buen método para empezar a trabajar algo que no podríamos hacer normalmente en tierra. Está muy bueno para eso. Por eso es un buen medio siempre trabajar bajo el agua, sobre todo al principio. Perdón, te pregunto. Sí. Cuando nadás, Sí. ¿qué estilo está prohibido para la columna? Después te contesto. Bueno, okay. Es buena pregunta esa. Muy bien. Flexibilidad. ¿Sí? Vamos ítem por ítem, recuerden. Flexibilidad. Todos los músculos que ven ahí son músculos en general que no están directamente relacionados con la columna, están en la columna. Pero sin embargo están relacionados íntimamente con ella porque todos generan tensión sobre la columna. Fíjense que están los isquiotibiales, los aductores del cuádriceps y los flexores de cadera, que están todos ubicados en el muslo. Y los gemelos y los aductores que no están tan bien ubicados. Los gemelos están en la pantorrilla y los aductores están en la cara interna del muslo. Ninguno está directamente en la columna, pero todos van a generar tensión y van a aumentar la tensión sobre la columna. Entonces, trabajarlos a ellos indirectamente va a mejorar siempre el dolor que puede haber en la zona de la columna. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos de dos formas. Una que es analítica, o sea, elongar músculo por músculo, y otra que es en cadena, o trabajo postural. ¿Sí? Aquí lo que ven es un poquito las elongaciones de los distintos músculos. Aductores, con piernas abiertas, isquiotibiales, con piernas sobre un placar o sobre una columna, flexores de cadera, apoyados sobre una mesita, y glúteos. Esos son ejemplos de elongaciones analíticas. Ahí lo que estamos elongando son un músculo por vez.
y todos van a terminar repercutiendo sobre la columna, recuerden, a pesar de que no estemos moviendo la columna. Muy bien. Ahí, como me preguntaban recién, ¿por qué activación muscular y por qué flexibilización? Ahí los músculos que vimos recién son músculos que son aptos para flexibilizar, porque justamente son músculos que son largos y que van a generar un trabajo sobre la columna que no es debido. En cambio, los músculos, como vimos, los del abdomen, los músculos posteriores, está bueno activarlos, porque justamente van a generar que se relaje la columna, ¿sí? Ahora les vamos a mostrar un ejemplo. Miren, ven el muchacho en cuadrupedia, fíjense bien el abdomen como está ahora y cómo va ahora. Es un ejercicio de activación sencillo, miren. Y activo el abdomen. Es un ejercicio de transverso del abdomen. ¿Lo ven todos? Sí. Como un de la panza. Eso ayuda simplemente a trabajar el transverso del abdomen. Es un ejercicio muy sencillo que puede hacer cualquiera en casa y ayuda a estabilizar, a trabajar esos músculos que nos van a ayudar después a sostenernos contra la gravedad, que son los que realmente van a activar. Sí. Perdón, si hay dolor, ¿no es conveniente hacer estas? Eso sí, está bueno hacerlo. Con dolor. Sí, ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero sí, está bueno hacerlo. Después hay que buscar posiciones, pero eso lo vamos a charlar después. Pero sí, está bueno. Acá hay variantes del ejercicio. Es el mismo ejercicio, pero con variantes. Con un brazo a un lado, con una pierna a un lado y con un brazo y una pierna. Es la misma activación que vieron antes, pero usando un poquito un método más complejo. Es para ir progresando. Para cuando uno ya ve que el ejercicio sale bien, podemos hacerlo un poquito más difícil, para que trabaje mejor aún. Muy bien. Acondicionamiento aeróbico. Simplemente es trabajar distintas actividades aeróbicas, como puede ser, como hablábamos recién, natación, puede ser caminata, puede ser pileta, caminata sobre pileta, trote, bicicleta, lo que sea. Cualquiera de estas opciones está buena porque es acondicionamiento aeróbico, como ven, que ayuda a disminuir el peso, ayuda a generar placer y disminuye el estrés, que son factores muy importantes. Sobre todo disminuir el peso y el estrés, que son dos cosas que actualmente están en boga de todo. ¿Sí? Disculpame, si tenés... Exacto. Es verdad, por cada kilo que tenemos de más, hay 4 kilos que repercuten sobre la columna. ¿Sí? Es muy importante saber eso. O sea, cada kilo que nosotros tenemos sobre nuestro sobrepeso, nos genera que 4 kilos tengan que soportar más la columna. Por eso es importante el peso. Si tus discos están deshidratados, todo lo que es impacto no es conveniente para... No es recomendable. Porque ahí habla de trote, por ejemplo. Sí, pero en casos que sí, está bueno, para más adelante. Por eso vamos a hablar justamente de caso por caso qué conveniente hacer. Muy bien. La finalidad de todo el tratamiento kinésico es mejorar la condición física, ¿sí? Esa es la idea que tenemos nosotros. Como bien preguntaron, a veces que... Quiero cerrar con esto, que es lo más importante, después vamos con las preguntas. No todos vamos a realizar el mismo tratamiento. La idea nuestra, en realidad, es ver qué posibilidades tienen cuando llegan a la consulta y ver qué podemos hacer. Por eso cuando me preguntan qué estilo pueden nadar o si el ejercicio está bien o no, lo que tratamos de hacer es ver si realmente les sirve. Justamente, no todo el mundo va a poder trotar, pero sí pueden trotar en la pileta, por ejemplo. O no pueden caminar, pero sí pueden caminar en la pileta. O no pueden andar en bicicleta, pero pueden estar trotando en la pileta. La idea es esa, justamente poder elegir la opción que a cada uno le va a servir más. Y eso va a depender de la condición inicial, de todos los factores que vimos antes, cuáles están presentes, cuáles ya están establecidos y cuáles los podemos modificar, y la respuesta que haya el tratamiento. Por eso cuando preguntan que las preguntas que no sean individuales es justamente por eso. Hay que evaluar cada caso, ver cuántas opciones tenemos y ahí programamos el tratamiento. Todas las opciones que vieron son posibles, ¿sí? Pero siempre hay que ver cuál es la más favorable, ¿sí? Eso quiero que sepan siempre. Pero siempre hay que moverse. Recuerden como vimos la cascada, la vueltita. Hay dolor, hay rigidez que el cuerpo mismo genera para evitar ese dolor. Pero a la larga esa rigidez genera todavía más dolor. Es una vuelta. Entonces hay que romper esa vuelta, aunque sea moviéndose un poquito. Hacer un ejercicio sencillo de control, como vimos recién en cuadrupedia. Generalmente no da dolor, es un ejercicio muy sencillo. Y eso de a poquito va soltando el cuerpo, va permitiendo que vaya registrando nuevas cosas. Vaya registrando movimientos que no son dolorosos, vaya cambiando el esquema corporal y vaya aflojándose un poquito, que es la gran idea en realidad. El cuerpo va a tomar movimientos que antes no generan dolor y los transforma en movimientos normales. Movimientos que pueden generar una ayuda, un placer. ¿Sí? Esa es la idea nuestra. Y bueno, acá les mostramos un poquito todas las áreas que trabajan con nosotros para poder mejorar, como dice ahí, la calidad de vida. ¿Sí? En la medida de lo posible, ir mejorando un poquito. ¿Sí? O tratar de no perder tanto, que muchas veces es el gran objetivo que tenemos nosotros, de acuerdo a las necesidades de cada persona.
Nosotros lo usamos como actividad terapéutica. Sí, sí. Generalmente usamos un pilates que es más tranquilo, que genera el ejercicio que vieron en Cuadrupedia. Ese es un ejercicio que se puede utilizar porque genera activación del transverso del abdomen y hay muchos ejercicios que generan activación del transverso del abdomen. Lo usamos con esa finalidad. Sí. Sí. En mi caso, me acaban de hacer un bloqueo de columna, Sí. ¿no? Aparte de nadar, bailo tango y aparte juego al golf. Sí. Esas dos actividades, ¿son aconsejables para que tiene problema de columna? Mira, con el tema me ha apuntado de la natación. Generalmente natación, tango y golf. Generalmente con la natación, primero que todo, la técnica es muy importante. O sea, si la técnica sale bien, podés nadar, ¿sí? Cualquier estilo. Sí, excepto pecho. Cuidado con el pecho. Eso. Justamente por la fuerza que se genera. Pero si la técnica sale bien, tiene que haber siempre alguien que te mire la técnica, porque si no puedes quebrar la cintura y es malo. Por eso siempre hay que ver eso. Las cosas se hacen igual que el golf también. Generalmente si las rotaciones están buenas, bien hechas, y no generas un trabajo corporal, está bueno, pero si las rotaciones no están bien hechas, forza la columna. ¿Y el tango? Tango buenísimo. Buenísimo. Hay estudios que Sí. mejora mucho La coordinación y la postura trabaja un montón. Está bueno. No, porque justamente una traumatóloga me dijo, el tango, sé que el tango hace bien para el Parkinson. Claro. Pero me dijo, para No, trabaja el problema de columna, el tango hay que olvidarse por las posiciones. No, está bueno. Tranquilo, el tema siempre es la intensidad. No necesariamente hay que evitarlo, sino hacerlo de una manera más regulada. Recuerden con el tema de la natación, para si alguien más quiere preguntar, lo que importa en la natación es la técnica. No es tanto si el estilo o no. El pecho porque esfuerza mucho, igual que la mariposa, son movimientos más explosivos. Pero el resto se puede hacer tranquilamente. El tema es la técnica. Si la técnica es mala, preferible caminar sobre el agua, que va a generar menos carga y seguramente va a ser mejor. No entiendo el alcance de la expresión, la técnica. La técnica del movimiento, la técnica de natación. Por ejemplo, si yo quiero hacer una brazada y tengo una técnica, voy a hacer cualquier cosa. Esa incoordinación genera más trabajo muscular, y ese trabajo muscular genera más carga, y esa carga genera dolor. En cambio, si uno hace bien la técnica, los músculos trabajan mejor, se coordinan mejor, y probablemente no haya dolor. Esa es la importancia de la técnica. No solo en eso, sino en cualquier cosa. También en pilates o en yoga pasa lo mismo. Si estamos haciendo bien las cosas, probablemente no duela. Si la técnica es mala, va a generar dolor, porque los músculos trabajan mal cuando no hay buena técnica. Por eso hay que empezar siempre de menos a más. Eso es lo más importante, sobre todo cuando hay síntomas. Sí. No, yo de acuerdo a lo que tengo en la columna, tengo contraindicado hacer natación sacando la cabeza para fuera del agua. Sí, se puede usar otro tipo de técnicas también. Por ejemplo, lo que hacíamos nosotros a veces es poner el flota-flota, lo ponemos en forma axial, te disminuye la carga de la cabeza y podés bracear nomás. Entonces ahí trabajas el mismo movimiento, pero no tenés cargas sobre cervicales, que es lo que te han dicho que hay que evitar. Si no puedo... Justamente. ¿La sonoterapia para qué es? La sonoterapia ayuda a disminuir el dolor, generalmente se usa más que en ese sentido, a relajar un poco la musculatura. ¿Y cómo la aplicás? Nosotros la hacemos igual, pero se aplica localmente. Se aplica en la zona. ¿Cómo qué? Se hacen como bombas de vacío y se ponen localmente. Se ponen los zonas y se genera ahí. También se inyecta los zonas. También se inyecta. Sí, ya está empezando a inyectar también. Es un gas. ¿Ustedes ven que es fácil? Tenemos de todo tipo de respuestas. Mira, de las pacientes que tenemos actualmente, tenemos 4 o 5 que han hecho y hay 2 que le ha ido muy bien y hay 2 que dicen que empezaron muy bien y después se han quedado. Tan variable como el bloqueo. Ajá. Pero tiene mucha eficacia, por ejemplo, en desgarros musculares, lesiones agudas. ¿Ah, sí? Se usa mucho ¿Cómo lo aplicás ahí? ¿Localmente? ¿Con sí, eso lo hace un médico en realidad, pero por ejemplo, se palpa la zona del desgarro y se inyecta, se ponen inyecciones de ozono. Sí, hay un masaje, se sienten las burbujitas del ozono. Gracias. Perdón, una pregunta. Sí. Teniendo el desplazamiento de tercera, cuarta y quinta vértebra lumbar, ¿se puede hacer cualquier tipo de actividad o hay algo específico que no se puede realizar? Generalmente cuando hay un desplazamiento o una lesión que puede llegar a ser más fuerte o más grave, se trata de generar trabajos con la columna está apoyada completamente al principio. Realmente hasta se termina ahí. Trata de trabajar siempre con la columna apoyada porque no vas a generar más desplazamiento. ¿Eso tiene corrección o avanza generalmente? No, se trata de mantener, realmente no se corrige. Si es anterior el desplazamiento se pasa adelante la vértebra, generalmente no se trata de corregir, sino de mantener. No, porque hay una escoliosis, o sea que se va hacia un costado y hacia atrás.
Ah, es escoliosis. Es una escoliosis con Pero desplazamiento. se puede corregir, si es un desplazamiento lateral, la Sí, escoliosis. pero además hay para atrás. No, sí, es así. Yo pensé que me daban una espondilolistesis en el desplazamiento anterior. No, sí se puede corregir, está poquito, hay que ver si está establecido o no. O sea, la curva ya está establecida, o sea, es fija cuando te agachás o te moves, hacen pruebas para eso. Si está fija, no se va a corregir. Cuando vos te agachas ya la curvatura está igual, realmente significa que no cede. Hay que mantenerla flexible, lo más flexible posible. Se puede mejorar mucho el síntoma, pero no vas a mejorar la posición. En cambio, si es flexible, se puede corregir. Y sabido ahí resultados que son bastante buenos. Cuando la curvatura no es muy grande. Y por ejemplo, ella está haciendo gimnasia correctora en ramo mediano. Sí, Usted dice que está en Escobar. sí. Es decir, ¿hay alguien que esté más cerca que pueda hacer esos trabajos que vos estás indicando? Ese trabajo en realidad el trabajo kinésico se puede hacer, pero no sé, no sabía decirte, hay un montón de kines. Ah, puede ser... Se puede hacer rehabilitación postural global. Ahí. Eso está haciendo. Claro, que para eso justamente. Hay que ver si la curvatura está flexible, ojo, yo estoy diciendo como ejemplo. Claro, eso es lo Está que... bien, Ojo, está Por eso. comprendido. Sí. ¿Por qué todo se hace en Escobar y acá no? Es una buena pregunta. Para eso. Una buena pregunta para los organizadores. No, ahí realmente como establecimiento está buenísimo porque tenés muchas instalaciones. Probablemente tenga que ver con eso, hay pileta, tenés el gimnasio, tenés todo ya armado. Un lugar de un centro cuadrado. Claro, exacto. El lugar es mucho más grande, tenés mucho más espacio en general, tenés un parque. Estamos yendo afuera a trabajar ahora. Estamos aprovechando ahora de hacer actividad aeróbica, como dijimos recién, afuera. ¿Y va gente con mucho traumatismo? Es muy variable. Hay pacientes que están muy doloridos, muy lesionados, el nivel de capacidad está muy bien. Hay de todo, de grupos de todo. La verdad son muy variables. Yo sufro, por ejemplo, de pinzamientos frecuentes y creo que o sea, tengo un canal estrecho en mi columna. Y me pasa la mayoría de las veces cuando estoy alterado, digamos, ¿no? Que no estoy entrado, tensionado, de esa forma. ¿Cómo se puede trabajar eso al margen de que ninguno hasta ahora de los médicos que he ido a muchas instituciones, incluso esta, me ha recomendado operarme, ¿no? Para mi problema? Y por eso es muy joven, en realidad generalmente al no se recomienda operar, no está bueno tampoco, porque la gente se fija eso. Y al verte la fija, como dijimos, genera más rigidez. O sea, pero hay una forma de tratar porque he hecho de todo. He hecho sonoterapia, he hecho natación, he hecho acupuntura, he hecho lo que se te ocurra. Estoy con este problema hace 9 años. Lo que se trata de hacer en realidad es que bajes la carga, o sea, porque probablemente si vos tenés un estrés o estás con un trabajo muy intenso porque estás muy cargado, hay que aflojar. Quizás necesariamente puedas hacer algo más tranquilo como ponerte en posición de descanso o algo un poquito más veces en el día, tal vez fraccionarlo. Hay que buscar la vuelta desde ese lado en realidad, me parece. Pero me ha pasado muchas veces que, la mayoría de las veces que me he pinzado, estoy de vacaciones. Ah, mira, es que... En marzo del exterior porque quizás estás moviendo más. Quedé duro, sí, no sé si es el cambio de chip o qué sé yo. Claro, se estás moviendo más sí, también. Lo que hay que buscar siempre es ver qué actividad te genera mejoría. Pero sin hacer nada raro, porque obviamente me cuido, pero no sé, a lo mejor un pequeño movimiento, un micro desplazamiento de alguna vértebra hace que me muerda, no sé, el nervio, ¿no? Al tener un canal tan estrecho, pero bueno, y es un problema que vengo arrastrando, aparte de la rigidez de la columna, por el tema de los discos, como te decía, que estaban secos, ¿no? No, está bueno ver qué actividades te generan mejoría y tratar de mantenerlas en el tiempo, justamente porque lo que se te tiene que estar con vos es que te operen. Tratar de mantener algo establecido y que sea regular. Lo mejor para fortalecer, o sea, lo que dicen los médicos, fortalecer la musculación de todo lo que es el abdomen, ¿no? Sí. El abdomen ¿cuál sería el mejor ejercicio, digamos, para este tipo de...? ¿Viste los ejercicios que vieron? Para todos esto también. Los ejercicios que vimos que son del abdomen, eso hay una rutina completa. O sea, hay ejercicios de los que vimos ahí. Forzar la columna, ¿no? Obviamente. Hay ejercicios como el que viste ahí, un montón. Y todos son variables. Como vieron que hay variantes de cada uno. Eso se pueden hacer. Son seguros para la columna y trabajan mucho lo que es transverso del abdomen y relajan espinales. Eso estaría bueno que lo puedas trabajar. Pero regular en tu caso. Que es algo regular, una actividad regular para vos también. Gato contento, gato no. Exactamente. Ese es el básico, ese es el que viene ahí. Para los picos del oro. Es artrosis. Ya el pico un signo de artrosis. ¿Qué ejercicio? No, todo lo que viste, lo que es bajar la carga, en realidad. Lo
lo que es posición de reposo, lo que son elongaciones, todo eso viene perfecto para eso. Porque justamente la artrosis genera más compresión, porque cuando una vértebra está muy cerquita de la otra, hay que aflojar eso. Hay que evitar que esa compresión siga progresando. ¿Cómo se evita? Y con la posición de reposo, lo que vimos recién, todo lo que es bajar la carga axial y flexibilizar musculatura, es perfecto para eso. ¿Y en columna cervical también? Sí, hay ejercicios específicos que no están acá, pero sí. En toda la columna va a haber músculos profundos y superficiales. Uno, por ejemplo, cuando está con cervicalgia, si los músculos que se ponen rígidos son los músculos superficiales, el trapecio. Sí. El trapecio es un músculo que abarca muchos segmentos, ¿sí? Ese músculo está diseñado para la movilidad, no para la estabilidad. ¿Qué pasa cuando se desequilibran estos músculos, los profundos, que hablábamos hoy, y los superficiales? Los profundos que flexibilizan y que mueven segmento por segmento de la columna dejan de funcionar bien y empiezan a tomar ese lugar de estabilizar los músculos superficiales. Entonces, uno por ejemplo, se pone rígido, se queda duro, los músculos están muy duros. Lo mismo pasa en toda la columna. Hay que tratar de bajar la carga de esos músculos y activar los músculos profundos. Para eso hay ejercicios específicos. Pero más allá de los ejercicios que se puede hacer, por eso hablábamos también de todo el abordaje que hacemos en dolor. Realmente el dolor crónico depende de muchos factores, ¿sí? El estrés, por ejemplo, cuando uno está estresado, factores emocionales, factores laborales, más allá de una lesión puntual en la columna. La falta de acondicionamiento físico también es muy importante. Por ahí más que pensar en el pensamiento, pensar cómo se están moviendo, qué ejercicios están haciendo, si están comiendo saludablemente. Por eso hay que abordarlo desde la nutrición, psicología, desde medicina, kinesiología, pero el dolor crónico desde un área es muy difícil de tratar, ¿sí? Porque por eso voy de médico en médico y no sé qué tengo. En realidad se trata de hacer un abordaje multidisciplinario para el dolor crónico y abordarlo. Nosotros por eso en el programa, en la clínica de dolor, trabajamos todos juntos. Lo maté. Tratando de abordar todos los aspectos de cada persona y no solo ir al diagnóstico, o sea, tiene un pinzamiento, porque hay gente que tiene dolor que no tiene lesiones y gente que tiene lesiones, una amiga dijo y no siente dolor, no siempre está relacionado. El dolor no significa lesión, eso es muy importante para él. No todas las personas con dolor tienen lesión y no todas las personas que sí tienen lesión tienen dolor. ¿Cuál sería el mecanismo de producción de esas lesiones en cualquier lugar de la columna? Por lo que ustedes mencionan, por el estrés. Sí. ¿Qué es? Empieza con contracturas y... Sí. Exactamente, el estrés es algo que aumenta la carga. El músculo responde mucho, sobre todo el superficial, responde mucho a lo que es el factor emocional. Hasta está relacionado con el sistema nervioso, el estrés, o sea, desde lo que es la histología. ¿Ustedes lo ven más en gente muy ansiosa? Mira, es algo que está presente. Cuando hay una patología de ese tipo, o ansiedad o algo que es más maníaco, quizás por así decirlo, aumenta más todavía, se nota mucho más, se hace más evidente. Una persona cuando tiene estrés además está relacionado con... Hay más adrenalina en la sangre, eso aumenta aumento de la frecuencia cardíaca, si disminuye la irrigación a los músculos posturales, estos músculos que tienen que sostener, si disminuye la oxigenación, eso aumenta desechos musculares y eso está irritando las terminaciones nerviosas. Eso genera dolor. Y también hablamos del sistema de control. El sistema nervioso central, el dolor, hay que entender bien qué es el dolor, es un mecanismo de protección, ¿sí? De supervivencia que tiene el cuerpo. Entonces, cuando aparece el dolor, el cerebro lo interpreta como una señal de alarma, de peligro, es decir, no te muevas. Pero en realidad la columna siempre necesita movimiento. Depende de cada caso y de cada persona qué movimiento darle. Sí, una pregunta. Yo he tenido ese problema que vos decías de las contracturas del trapecio, pero cuando me hacían masajes o el médico me observaba, me decía que tenía muy contracturados los intervertebrales, que eran los músculos cortos que vos decías. Entonces yo ahora pensaba, entonces más que activarlos, los músculos cortos los tendría que flexibilizar si los tengo contracturados. Sí, señor. Sí. ¿Y cómo? Porque encima son tan cortitos, tan chiquitos que hay alguna manera o algún ejercicio porque en definitiva yo tenía los dos contracturados, los largos y los cortos. Eso era generalmente cuando ya compensaron tanto,
es un mecanismo más largo en el tiempo. Ah, cuando vos decías lo del círculo, que ya Exacto, estaba cuando más... va subiendo todo, los músculos se empiezan a contraer todo después al final. Por eso la rigidez global, generalmente al final. Bien. Es un mecanismo que ya está muy avanzado. ¿Y los intervertebrales? Se puede elongar segmentariamente, o sea, trabajarlos en la zona, para no mirarlo con la ayuda de alguien que te ayude a estirar. Ah, no lo, eso, O no hay lo puedo ejercicios hacer de yo. movilidad que ayudan a que se vaya flexibilizando. Claro. Trabajando en la movilidad se ayudan a trabajar los intercambios. Bien. Sí. ¿Puede ser? Mira, muy rápido voy a hacer, muy parecido a lo del señor, lo mío, fue un pisamiento, una hernia de disco, me trajo un dolor insoportable, lo cual recurrí a todos los médicos, inclusive el Fleming, y también kinesiología a 3 o 4 lugares, porque uno era mejor que el otro, y el dolor no había forma de que me lo calme. Me tuve que internar, bueno, me dieron morfina, me hicieron calmar 4 días, pero salí y seguía con el problema. Lo último que faltaba hacer era venir acá porque tenía que hacer lo que dijo el señor, el dolor, el proceso del dolor, ¿cómo se llama? El bloqueo. El bloqueo. Exactamente. Tenía fecha y todo. En ese lapso aparece una persona que me dijeron que vaya a un lugar, bueno, me dio unos remedios, yo fui muy mal, a los 20 días el dolor se me estaba yendo. En concreto lo que quiero decir es que se me estaba haciendo, ahora lo sé, se me estaba haciendo porque me estaba dando morfina. Está claro, yo estaba tomando otra mano. Entonces me sacó el dolor. Y me hacía pasar el tiempo, me hizo pasar como 2 meses y me sacó plata también. Plata y dolor. Pero a mí me sacó el dolor, yo venía del 1 y pico de no dormir, yo quedé muy conforme. Claro te digo a dónde voy, pues después viene la pregunta y ya termino. Al ir a un cirujano muy ¿cómo se llamaba? El cirujano que vimos, Destacado. ¿La Recoleta? Bueno, Conocido, destacado. un cirujano muy destacado, y digo, le tengo que decir a este hombre que ahora yo vengo, ya tenía turno, pero yo ya no tengo dolor. Y se lo dije, le digo, mire, hice esto y esto, y me dijo, está bien. La explicación que me dio él es que el cuerpo busca defenderse, como dijiste antes. Entonces, los 2 o 3 meses es el punto máximo de la inflamación, ¿está? Pero después, por tus propios anticuerpos, va bajando esa inflamación y se te va el dolor. Fue la explicación que él me dio. Y eso fue lo que sucedió. Sí. Pero yo tengo que estar agradecido igual con ese hombre porque con la morfina, sin la morfina me dejó vivir. La pregunta es la siguiente, y es así, va muy rápido. Yo juego tenis y cada vez que termino y tengo un dolorcito estoy asustado, Sí. porque el problema es, ¿puede volver? Puede volver. Siempre puede volver, obvio. Está presente. Exacto. Actualmente vimos, hay muchos factores que están todo cotidianamente. El estrés, las alteraciones posturales, son cosas que Yo acá te puse que estoy tomando, lo que pasa es que cada vez que tomo un analgésico, cada 5 días, cada 10 días, porque no puedo tomar. Lo que tiene en resumen ahí son cosas que uno puede hacer, como vimos recién, para dejar el dolor lo más lejos posible. Claro. Recuerden eso. La idea es, como decía un profesor nuestro, que el dolor se aleje de lejos. Uno lo va dejando cada vez más de lado. No es que no va a estar. Si no es un movimiento indebido, que levantar una maceta y lo hago mal, me va a volver. Es seguro que sí. Lo que uno tiene que hacer es buscar las formas para que eso no vuelva. ¿Sí? O si llega a volver, vuelva mucho más atenuado que la primera vez. No, seguro, es lo que pasa ahora, Como vuelve, dijiste, pero se me va con un... voy al caso de lo que me se me dijiste. va con un... Generalmente, cuando uno tiene un dolor agudo, por un mal movimiento o algo, a los 3 meses, generalmente puede llegar a remitir completamente. No significa que se fue el problema, pero No, remite el no, dolor, claro que no, porque claro. baja la inflamación. El cuerpo se mantiene respecto a eso. Eso depende de cada caso. Yo me hice 2 bloqueos y no me hice como agua. No me hicieron absolutamente nada. Y fueron en 4 meses de diferencia. Uno acá y otro en Alemania. Es muy variable. Perdón, ¿el bloqueo te sirvió o no te sirvió? No. Ah, no. En mi caso no. Hay gente que sí, por eso depende de cada caso. Depende de la lesión que tenga cada uno. Y el organismo. Normalmente cuando uno tiene, yo también del cuello como que ya lo abandoné, o sea, está crónico y si quiere ir algún día que se vaya, si no, porque ya pasé por muchas cosas. Pero lo que pasa es que normalmente cuando uno va a un kinesiólogo, quien sea, le dan las cosas normales, convencionales, que generalmente tienen algún resultado corto y después se van. Para un tratamiento más integral, como ustedes están diciendo, uno tendría que ir, no sé si es acá en el Fleming, primero a un traumatólogo, a alguien, y después y él lo derivará a hacer toda una cuestión integral donde, como ustedes dicen, tiene varios factores de distintas disciplinas que se unen para tratar, porque todo lo demás que es sabido uno ya lo pasó y si ya no quiere ir más a ningún lado, ¿para qué?
Y aparte de todas las áreas que trabajamos en conjunto, lo más importante y el principal protagonista del tratamiento es el paciente. ¿Sí? En realidad no se trata de eliminar el dolor, ese no es el objetivo. Si se logra, mejor. La idea es enseñar al paciente a manejar el dolor, a no tener este miedo al dolor. ¿Sí? Uno de los principales factores de dolor crónico es el miedo al dolor. ¿Por qué? Porque me muevo distinto. O no me muevo, me quedo quieto. Antes se daba reposo para el dolor de columna. Ahora se da cama 1 o 2 días, nada más. ¿Por qué? Porque si no entramos en ese círculo vicioso del dolor. Entonces, empezar a moverse de a poco. Pero la idea es hacer una reeducación y abordarlo desde varias áreas para, por ejemplo, si vuelve el dolor, generalmente las personas con lumbalgia vuelven a tener un episodio al año, a los 2 años. La idea es que ese episodio lo puedan manejar, que no genere terror, que no dejen de moverse, que no sepan, tengan herramientas para manejarlo. ¿Sí? Porque es algo muy común, uno de los principales síntomas, por ejemplo, de una de las principales consultas es por dolor lumbar. ¿Sí? El 70% de las lesiones del aparato locomotor, lesión, digamos, un síntoma, se da en la parte lumbar. ¿Ustedes cuánto tiempo piensan que tarda? Yo estuve haciendo un cálculo, vamos a ver si en las personas en cambiar un hábito. Un hábito puede ser, por ejemplo, voy a ir a cumplir el tratamiento. Eso sería un hábito lleno de pequeños hábitos, ¿no? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que necesita la gente para cumplirlo? Porque yo no sé cuántos lo cumplen, por ahí Hay que hacerlo siempre, doctora, me parece. sí, pero para Es hacerlo como la siempre, gimnasia, ¿viste? Para incorporarlo para a la hacerlo ruta, siempre, ¿cuánto tiempo tarda lo en incorporarlo? importante es empezar a cambiar. Si no, seguimos siempre igual. Sí. Nosotros vemos generalmente que nosotros tenemos, son 16 sesiones, que son 20. 16 son... Y son 3 meses de tratamiento, un poquito más. Generalmente nosotros vemos que al final lo empiezan a incorporar. O sea, después de los primeros 2 meses, y cuando van viendo que les va haciendo bien, a lo que les resulta muy bien, lo empiezan a incorporar. Tiene mucho de miedo, como hablamos recién, que está presente. Por ejemplo, cuando hay pacientes que no se vienen moviendo hace mucho tiempo, los empezás a mover un poquito haciendo cosas como los que vieron que son muy sencillas y les duele un poquito más. Lo están moviendo de vuelta. Yo Y creo eso que cuesta más. es importantísimo que cuando uno quiere hacer un cambio, lo piense bien si lo quiere hacer realmente. Hasta que no lo quiera hacer realmente, yo creo que no lo tiene que Por eso empezar, es. porque se pierde una ilusión, ¿no? Se gasta tiempo, plata, y si no lo termina, eso ya no me sirve, se terminó. Cuando en realidad creo que lo único que se puede hacer es eso, empezar a cambiar lo que uno cree que era bueno, que no lo es, bueno, después. Claro, yo por ejemplo empecé a hacer pilates también ahora. Sí. Estoy haciendo RPG. Tengo ya como 20 sesiones después de este último utilizamiento que tuve, que fue en marzo. Empecé con pilates, que está un poco mejor, pero por ejemplo a mí las posiciones de 90 grados me matan. O sea, 90 grados me refiero a piernas estiradas y cuerpo. Me matan. Y realmente salí dolorido. O sea, si no tenés una persona que le explicás cuál es tu problema y te tratan a la par de cualquier persona que va a hacer pilates porque le gusta elongar, a vos te rompen. Y a mí eso no me sirve. Entonces ese es el problema. Eso es lo que te achica a seguir haciendo alguna actividad, ¿no? Digamos, entonces a veces no sabes para dónde salir. ¿Qué hago? ¿Hago esto? ¿Hago lo otro? ¿Camino? ¿Me duele? Vos sabés que cuando tenés un dolor fuerte de columna, un pinzamiento, especialmente lumbar, te molesta estar parado, te molesta estar sentado, te molesta estar acostado, te molesta en todas las posiciones. Sentís dolor. En Pilates, por ejemplo, existe Pilates terapéutico. Sí, que un kinesiólogo, por ejemplo, hago Pilates terapéutico. ¿En dónde? La diferencia que tiene en Escobar. Claro, la diferencia que pero, tiene... Vos me hablaste de Mar del Plata, ¿no? Claro, porque La la diferencia... mayoría de la gente que viene acá vive en Capital, o sea, Es no hay un lugar que pueda tratarme. Nosotros en Pilares. Para mucha gente de Capital. Claro, ¿dónde se puede tratar Mira, yo lo que un te puedo lugar dar como serio consejo, para seguir un... Pilates, si podés averiguar, Pilates por ahí lo que una sea, Pilates ¿no? terapéutico. ¿Por qué? Porque tiene varias diferencias. Primero, la carga sobre la columna. Segundo, el número de repeticiones y la respiración. Se hacen entre 6 y 8 repeticiones de cada ejercicio. ¿Sí? No es ni 15, ni 20, ni 30. Pilates al principio se llamaba contrología.
¿sí? Era un ejercicio con control del abdomen, de estos músculos que estábamos hablando. Entonces se hacen 6 a 8 repeticiones, nada más. Aunque estés en un grupo que haya 15 personas, hacen 50 repeticiones, poquitas. Porque lo que vos no querés hacer es perder el control sobre tu columna. Si empezás a perder el control sobre estos músculos abdominales, empezás a hacer mal el ejercicio y a sobrecargar estos músculos que ya están sobrecargados, están facilitados cuando hay dolor. Entonces es más fácil que se activen estos músculos superficiales. Lo que tenés que hacer es un ejercicio más corto, por ahí con miembros inferiores apoyados, porque si los miembros inferiores a 90 generan una palanca sobre la columna. Entonces lo apoyás, la columna bien apoyada, bien alineado, ¿sí? Y los ejercicios acostados, ¿sí? Pero de a poco. Sí. Está bueno. Sí, el tema es dónde, ¿no? Claro. Claro, porque... Si podés hablarlo donde haces, esto de hacer menos repeticiones, respetar el dolor. Si un ejercicio te duele, no lo haces. Claro, eso hay que aprender. Pero a veces uno va a un lugar de pilates donde es grupal. Exacto. O Y sea, depende no del es, grupo como decimos, también. terapéutico, que es para gente que sufre, sino que a lo Eso mejor es. gente que a lo mejor está haciendo relación, le gusta hacer eso porque no tiene que correr, qué sé yo, pero... Sí, y lo importante también es cada uno conocer el límite a donde no sabés que al otro día no vas a quedar doblado. Y si no poder hacerlo, disfrutar, hacer el ejercicio, sentir el trabajo de todos los músculos, pues está bueno que no lo pierdas. No, pilates más dolor, no hago más. ¿Qué es lo que va pasando? ¿Sí? Si no, buscar el punto a donde a vos te haga bien, te genere bienestar. ¿Sí? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Sí. Quería preguntar, yoga acuático, Sí. me comentaron, ¿es bueno para los discos, hernias de disco? Mira, yo no conozco, pero en realidad la actividad en el agua hace bien, porque genera una disminución de la carga axial que hablábamos hoy, que esa carga axial es una compresión sobre los discos, sobre las articulaciones, sí hace bien trabajar en el agua. Siempre que el trabajo, cualquier actividad, mientras sea bien supervisado y controlado, ¿sí? Y que a ustedes no les genere dolor y les genere bienestar físico y mental, ¿sí? Que se desenchufen de las preocupaciones. Acuérdense que el estrés también genera dolor. ¿Sí? Está bien. Las posiciones de reposo. Sí. ¿Qué duración media requiere? Más o menos entre 20 y 30 minutos. ¿Por qué? Ese es el tiempo que tarda cuando uno se descomprime en hidratarse de vuelta el disco. El disco intervertebral normalmente tarda entre 20 y 30 minutos en llenarse de agua de vuelta, cuando uno cede la carga. Por eso son ese tiempo más o menos. ¿Hasta cuándo tiene ese mecanismo de recuperación? Cuando funciona ¿Siempre? bien, exacto, cuando hay una lesión. Cuando hay una lesión de ruptura. Cuando está deshidratado, se funciona. Cuando hay una lesión de ruptura, tarda un poco más. ¿Hay que tomar más agua entonces? No tiene que ver con eso. Hay que cargar menos la columna. Es una esponja. De cuenta tiene una esponja. ¿Sí? Si ustedes están apretando esa esponja todo el tiempo y la meten en un vaso, acá en la jarra, esa esponja no se va a llenar de agua, porque yo la estoy apretando. Si yo distiendo la columna, la relajo en una posición de reposo, ¿sí? Relajo los músculos, disminuyo la carga de la gravedad y lo pongo la esponja en la jarrita con agua, se va a hidratar. ¿Sí? Si estoy todo el tiempo apretando la columna, los discos, eso siempre se va a ir deshidratando. ¿Sí? Le tengo que dar espacio a la columna y a los discos de que se relajen. ¿Y cómo se hace después de hacer los ejercicios, media hora de relajación? Entonces, a los pacientes que vemos, le damos una posición de reposo que es a 90 grados, acostados, sí, boca arriba, con las piernas arriba de una silla, 20 minutos todos los días. Yo lo hago con las piernas así sobre la pared, También. vertical. Sí. 20 ¿Y la almohada? minutos. 20-30 La almohada entre las piernas de costado, También. ¿conviene así? Las lesiones salen en resonancias. ¿Qué tipo de lesiones? Lesiones Una lesión discal principalmente. discopatía cerebrales múltiples, deslizamiento del canal, compresión medular, listesis, desalineaciones. Me mandaron a hacer ejercicio de relajación. Tenía un pequeño dolor en el cuello en el lado derecho y actualmente no puedo mover la cabeza para ningún lado del dolor que me dejaron con los ejercicios de relajación en el lugar donde yo me estaba haciendo los supuestos ejercicios de relajación. Lo que me dijeron en el IADT es que yo podría haber quedado paralítica con los ejercicios de relajación que me estuvieron haciendo hacer.
Y me dijeron en el Swiss Medical exactamente lo mismo. Y me mandaron no solamente, bueno, radiografías, sino que además resonancia para ver qué es lo que tengo. Sí, va a salir. Lo que es discal sale bien en la resonancia. Pero no sé, no se sabe porque hace ya 2 meses que estoy haciendo kinesiología, magneto, calor y no se me va el dolor. Bueno, como hablamos recién, mientras no se empieza a mover un poquito, hay que después, esperar ahora. Pero después del ejercicio de relajación que que me mandó a hacer el kinesiólogo. Claro, no, depende, hay que ver, por eso hablamos de cada caso, hay que evaluar, ¿sí? No, pero no me dolía antes de la kinesióloga, antes de los ejercicios que mandó a hacer el Claro, que hay kinesiólogo. que hacer también, no podemos decirlo ahora porque no lo sabemos. Claro. Justamente qué ejercicio es el mejor para ese momento. Esas son preguntas que no le van a poder contestar. Claro, justamente no sabemos qué estabas haciendo como para decirte no, estuviste mal, te hicieron mal en hacer tal movimiento. Respecto de los ejercicios de relajación, ustedes dijeron que está recostado con la columna apoyada. Y cuando se habló de la posición de las piernas, el doctor utilizó la expresión palanca, y ahí me desorienté sobre cuándo se produce esa palanca, que entiendo que no es aconsejable. Acostado, tumbado, normalmente estás generando una palanca con los miembros inferiores. Por el peso. Bueno, la columna se arquea. No sé cuál es la postura adecuada para Cuando uno los miembros flexiona, inferiores. Si pueden estar flexionadas las Claro. piernas. Cuando uno flexiona las piernas y las apoya sobre algo, un banquito, una pelota, lo que sea, esa palanca que genera las piernas cuando están extendidas. O descansar boca arriba con una almohada debajo de la ¿Para cabeza. qué? Eso para disminuir la palanca que generan los miembros inferiores. ¿Cómo es la palanca? ¿Ustedes Eso cuando se es acuestan lo que boca no arriba? entiendo. Si se acuestan boca arriba, Sí. con las piernas estiradas, Sí. van a poder meter la mano por la cintura. Ah, Está sí. arqueada. Sí. Cuando está arqueada, está en carga también la columna. ¿Para qué se levantan las piernas a 90? Para que la columna se aplane y que se apoye. Cuando la espalda se apoya, ahí está en una posición de reposo. La pregunta es la palanca, la palabra palanca. La palanca es la fuerza que generan los músculos cuando están en esa posición. Se refiere a eso. Lo que disminuye es la tensión muscular cuando flexionás. Es la tensión que generan los músculos flexores de cadera. Cuando uno flexiona, los músculos dejan de tirar sobre la columna y la columna se relaja. Por eso es que es flexionarlo. Cuando uno está estirado, esos músculos generan una tensión que empuja sobre la columna y le forma la curvatura. Eso justamente. Es una expresión de palanca o tensión. O sea, flexionando las piernas es un Claro. Se mecanismo recomienda de 90 seguridad. grados. Además, descansa la columna. Exacto. Sí, eso Chicos, sería nos quedan 3 preguntas. Una consulta. Sí, a ver, ya que me Si uno tiene que estar parado muchas horas del día, Sí. ¿cómo se puede cortar el círculo, Lo que recomendamos la nosotros tensión? es cada una hora que descanse en lo posible, si es posible. Hay otros trabajos que sabemos que no. De no ser posible, un banquito cortito y apoyo un pie alternativamente un ratito, 10 minutos con un pie y 10 minutos con el otro. Estás haciendo lo mismo que es flexionar las piernas, disminuyendo la carga de los flexores, pero con el banquito. Parada. Simplemente está parado. Claro, me apoyo acá. Y este pie descansa. Descansa porque estamos flexionando y estamos disminuyendo la tensión. Lo mismo que hacemos acostado. Cuando flexiono, me canso un poquito, vuelvo al otro. Y flexiono acá. La palanca de los flexores disminuye. Cada hora. Qué Pero interesante. lo posible cada 10 minutos con una pierna y con la otra. Ah, cada 10 a la larga te va a cansar igual, pero mucho menos que si estuvieras parada con la pierna estirada. Disminuyes un poco la tensión, no mucho porque justamente lo preferible sería descansar completamente. Pero si no es posible, jugamos un poco Y con la para tensión. relajar los músculos, ¿el calor ayuda? Puede ser calor, puede ser frío, depende de la persona. Generalmente se recomienda calor. Calor cuando hay tensión muscular, porque relaja más rápido. Perdón, doctor, Gracias. ¿podría hacer una pregunta? Sí, y después vamos por allá. Sí. Terminamos. ¿Yo? Sí. Todo lo que dijeron acá, bueno, llegué tarde, así que lo que escuché es aplicable a un paciente con mielomalacia de columna. Sí, pero hay que tener más cuidado en algunas posturas, en realidad en algunos movimientos. Ajá. Hay que evaluar cómo está el estado general. Ajá. Ojo, porque cuando tiene mielomalacia hay más debilidad. Sí. Es un poquito más menos maleable, entonces hay que tener cuidado con algunas cosas. Ajá. Pero las posiciones de reposo, los ejercicios son generalmente con columna apoyada, así que no deberías tener ningún problema. Y el movimiento, por ejemplo, la sensibilidad en las manos y en los brazos y en la escritura ya disparada, ¿eso se puede recuperar con esto? Hay que ver en qué estado está. Ah, Hay que tendría ver que en qué venir acá al estaría. equipo. Exacto. Bueno, Podría ser o puede ser que no, depende en qué estado está. Bueno. Sí, Bueno. no, hay que evaluarlo. Esperemos. Sí, muchas gracias.
Vuestra experiencia en caso sobre cementación, en caso de fractura de dos discos lumbares, dos vértebras lumbares. Sí. ¿Cuál es? En realidad no, es muy variable, porque lo que genera la cementación es un tipo de cirugía y depende cómo está el estado previo, la edad del paciente, el nivel de actividad. 70 años. No, pero depende de la actividad. Claro, es variable en realidad. No depende solamente de lo que se hizo en ese momento, también depende de cómo estaba antes. Ojo, muchas veces se cementa como una posibilidad por la zona artrodesis, que es más cruenta. Es un tipo de cirugía. Hay que ver cómo está el paciente. Pero alivia el dolor. Va a mejorar mucho, porque justamente va a descomprimir, va a ayudar a que no se fracturen más los platillos vertebrales. La cirugía que generalmente cuando se hace es cuando hay una lesión muy grande a nivel vertebral. Está bien, pero hay que ver cómo estaba el paciente antes, como hablamos. No solamente la zona que está lesionada, sino el paciente en total. Si lo estábamos viendo antes y se colapsó la vértebra, realmente va a costar moverla al principio y va a ser más difícil. Si el paciente venía un buen nivel de actividad y tuvo un accidente y se colapsó y se fracturó, probablemente mejora un poquito más o estaba más activo. Depende de eso, no es tan puntual. El dolor, claro, el dolor lumbar es muy variable, no depende tanto como otras patologías como la rodilla o la cadera, que tienen causas mucho más específicas. Esto es mucho más global. Realmente no hay un dolor de cadera emocional, es muy raro que representa ahí. Claro, claro. Va ahí. Entonces es muy distinto, pero depende mucho del nivel del paciente. Bueno, Gracias.